Eso quiere decir que hay vida. ¿Verdad? El agua es vida, no la desperdicies. A las 8:35 de la mañana tenemos nuestra primera entrevista central. Con nosotros está don Arismendi Díaz, economista, experto en seguridad social, y va a hablar con nosotros sobre las pensiones y jubilaciones y algunas denuncias de inscripciones irregulares que se han hecho en el sistema dominicano de seguridad social. Muy buen día, don Arismendi. Buenos días a todas y a todos. Me siento muy satisfecho de estar aquí entre tanta juventud dinámica y comprometida. Nosotros también queremos de entrada, don Arismendi, hacerle un agradecimiento muy especial por haber aceptado la invitación, estar aquí de manera presencial y sobre todo por la trayectoria. Señores, don Arismendi, para que ustedes sepan, es coautor de la Ley de Seguridad Social. La conoce muy bien, pero además me consta el equilibrio con que maneja este tema en el que hay tantos intereses. Claro. Exactamente. Entonces nos sentimos sumamente honrados de que hoy usted nos acompañe. Y que don Arismendi sepa que desde la producción le teníamos una persecución montada. Una persecución montada para que estuviera aquí con nosotros. Yo soy un preso político que anda en la calle. Trabajando, muy bien. Bueno, don Arismendi, ¿cuál es la situación de estas inscripciones irregulares en el sistema dominicano de seguridad social? ¿A qué se refiere cuando hablamos de irregularidad en esas inscripciones? Bueno, lo primero que hay que señalar es que dentro de 2 días la seguridad social cumple sus 21 años de haber sido creada. Fue promulgada por el presidente Hipólito Mejía el 9 de mayo del 2001. O sea que el lunes ya se cumplen los 21 años, se supone que es mayoría de edad. Sí, correcto, en Estados Unidos. Sí. Sin embargo, cuando pasamos balance de esa ley, nos encontramos que hay que verla en 2 dimensiones. La primera es con relación a lo que teníamos antes, y desde esa perspectiva hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo importante para el país. Sin embargo, desde el punto de vista de lo que nosotros ofrecimos y de lo que la población está necesitando y esperando, todavía estamos a medio camino en ese proceso. Y ese es un proceso que, como la mayoría de las leyes en nuestro país, se cumplen a según, como se dice sabatinamente, porque siempre convergen muchos intereses creados llenos de privilegios que quieren distorsionar el proceso para seguir disfrutando de esas canonjías y de esas ventajas. Por esa razón, en este momento, si usted abre los micrófonos, si permite que la gente haga preguntas, la mayoría de ellas van a estar orientadas a expresar quejas, insatisfacciones y esperanzas de que estas cosas caminen. Y por esa razón es que ustedes tienen sentido común al señalar que existen una serie de distorsiones y de arreglos fuera de la ley que no contribuyen a favorecer la protección social de los dominicanos y de las dominicanas. Bien. Sí, don Arismendi, me complace mucho tenerlo aquí en este espacio porque precisamente algunas declaraciones suyas son las que voy a citar más adelante en mi comentario, que vimos cómo se refería en la prensa sobre este tema. Y usted hablaba en una noticia publicada sobre la necesidad de ver el problema que ha traído tener a los maestros fuera del sistema de capitalización individual y estando ellos, o sea, para que la gente entienda más claramente, fuera de las AFP y estando ellos en el sistema de reparto. ¿Cómo esto haría insostenible financieramente la gestión del Ministerio de Educación para poder pagarles a ellos las pensiones? Asimismo, me alegro que tú señales ese punto porque es importante en este momento. Originalmente, el concepto de la ley 8701 y sus principios rectores indican que es una ley universal, o sea, para todos los dominicanos y las dominicanas. No importa que sean asalariados, no importa que sean indigentes, no importa que sean trabajadores informales por cuenta propia, como se dice, tiene la vocación de abarcar el 100% de la población. Pero, y siempre hay un pero, en la República Dominicana hay grupos
que se creen con suficiente poder y fuerza como para disfrutar de privilegios. Ese es el caso del Congreso Nacional, que a pesar de que aprobó esta ley, luego se sirvió con la cuchara grande y se estableció un sistema sumamente leonino a su favor. Ese es el caso del Poder Legislativo, del Poder Judicial. Ese es el caso de la mayoría de las instituciones autónomas y descentralizadas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, desde el primer momento, lamentablemente, y dada la debilidad de las instituciones en la República Dominicana, el sistema comenzó a erosionarse. Y uno de esos factores es el caso de los médicos y el caso de los maestros. En el caso del INAVIMA, la situación es más grave y más crítica porque ustedes saben todo el esfuerzo que tuvo que hacer el país durante años luchando por el famoso 4% para la educación y cómo finalmente eso se logró. Y yo puedo decirle a ustedes, porque eso, además de que yo lo hice en un estudio hace ya 4 años sobre el INAVIMA, en esta semana salieron publicados varias informaciones más recientes sobre el tema. Y es importante que ustedes sepan que el INAVIMA se financia de la siguiente manera: 4% que aportan los maestros y el 8% que aporta el Estado en su condición de empleador, porque el Estado es claro, el empleador de los maestros. Hasta ahí, digamos que la cosa no está mal. Sin embargo, posterior a la ley y al margen de la Ley de Seguridad Social, se aprobó un reglamento mediante el cual indica que durante 15 años, señores, el Estado Dominicano, léase el Ministerio de Educación, va a cubrir el 100% de todas las pensiones que se están otorgando al INAVIMA. O sea que la carga para el contribuyente dominicano es doble, no solo porque el Estado está poniendo el 8%, como ya señalamos, sino además porque toda la nómina, una nómina supermillonaria de maestros, de pensionados y jubilados, la está cubriendo el 100% del Estado Dominicano, con cargo a ese 4% en un país donde después de 10 años se ha demostrado que lamentablemente no ha mejorado la calidad de la educación de nuestros hijos. Y se sigue pidiendo aumento salarial. Y se sigue pidiendo aumento salarial. Y además ese aumento salarial, al igual que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, al igual que en el caso de los médicos, arrastra también a las pensiones y jubilaciones. Claro, porque es porcentual el aporte tanto del patrón como del empleado. Sí, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, si a los maestros activos le aumentan, vamos a suponer, un 25%, automáticamente también le aumenta un 25% a los pensionados y jubilados. Okay. Cosa que no se da en ninguna otra realidad de la República Dominicana. Por lo tanto, estamos hablando de un privilegio, hay que decirlo con toda claridad, y sobre todo de un privilegio que vamos a pagar todos los contribuyentes sin tomar en consideración que el Estado Dominicano tiene un compromiso internacional y además político de lucha contra la pobreza para beneficiar a una cantidad de cientos de miles de envejecientes de escasos recursos económicos a los cuales el Estado está obligado, según la ley 8701, a darle una pensión solidaria, o sea, no contributiva. En los tiempos de antes, eran los tiempos en que los estados, la responsabilidad era solamente con los trabajadores asalariados, porque en ese entonces predominaba que hay un abogado, eran los seguros sociales, que era un derecho laboral. Ahora estamos hablando de seguridad social, que es un derecho humano y que por lo tanto cubre al 100% de la población. Para concluir, para combatir el tema del envejecimiento, hay, por un lado, un régimen contributivo que le da pensiones a los trabajadores asalariados en base a su cotización y la de su empleador, y por otro lado, un recurso que el Estado tiene que poner para darle pensiones solidarias a aquellas familias de escasos recursos que ya están entrando en edad de retiro. Don Arismendi Díaz Santana, Milicen Uribe de este lado, un placer saludarle. Igualmente. Tengo la siguiente, hay muchas preguntas que hacerle, pero me voy a centrar en 2. El tema está en la opinión pública, y como usted dice, la gente está muy interesada, muy enojada, muy indignada. Pero hay 2 propuestas que han copado la atención. Una
es el tema de que se entregue el 30% de las AFP. Usted que es conocedor y especialista en este tema, me gustaría tener su opinión sobre el mismo. Y una segunda es una propuesta que ha hecho la Coalición por una Seguridad Social Digna, que es que se eliminen totalmente tanto las ARS como las AFP. Entonces me gustaría tener la opinión experta de usted sobre estos dos puntos, por favor. Vaya 21 años que le espero. Bueno, ¿no? con relación al 30%, yo soy de lo que se sumó desde el primer momento para considerar que eso no era lo indicado, lo apropiado, porque la ley dice muy claramente que ese es un ahorro para el retiro. Cuando nosotros estábamos le pone fecha límite. difundiendo la ley de seguridad social, que todavía no era ley, sino el proyecto, en todo el país, porque es bueno que ustedes sepan que se hicieron vistas públicas en todas las provincias del país y en la ciudad de Nueva York. Y el senador Iván Rondón, entonces presidente de esa comisión, y yo, la cabeza del equipo técnico, recorrimos todo el territorio nacional explicando. Y decíamos que habían dos diferencias entre una cuenta de ahorro normal y una cuenta de ahorro para el retiro. La cuenta de ahorro para normal la estableces tú con tus propios recursos. La cuenta de ahorro para el retiro aporta tú y aporta tu empleador. Ya hay una diferencia muy clara. Y la segunda diferencia es que en la cuenta de ahorro tuya, personal, tú puedes sacar el dinero cuando quieras. Pero en la cuenta para el retiro solo lo puede hacer cuando reúna las condiciones que la ley establece. Si bien es cierto que durante la pandemia una parte de la población quedó expuesta a situaciones muy difíciles, que esperamos que ya hayan sido superadas, no es menos cierto que el Estado dio alguna ayuda en ese sentido. Y que además, si era necesaria una ayuda mayor, era al Estado a quien había que solicitársela, no a cargo de los escasos recursos que está aportando los trabajadores para su pensión. Que no lo entienden ellos En mismos. otras palabras, si los estudios están señalando, y los estudios que yo he hecho, yo tengo libros escritos sobre este tema, además de que fui quien redactó la ley de seguridad social, demuestran que en las condiciones actuales no se va a poder garantizar una pensión digna a los trabajadores dominicanos. Imagínense lo que ocurriría si además le quitamos el 30% a ese proceso de ahorro. Escuchen eso, escuchen eso. Bueno, la segunda parte... Lo que demanda la Coalición por una Seguridad Social Digna, que se eliminen totalmente las AFP y las ARS. Bueno, esa es una posición muy radical, que lo que ustedes son muy jóvenes, pero a mí me traslada a los años 70 de la Guerra Fría, donde las posiciones eran radicales independientemente de que tuvieran viabilidad. Esas posiciones no tienen ninguna viabilidad en este momento. En primer lugar, porque yo soy de los que ha criticado, y ustedes lo saben muy bien y pueden buscar mi récord en Google, por decirlo así. Ha sido el más consecuente crítico contra las alzas de las comisiones de las administradoras de fondos de pensiones. Pero una cosa es criticar que esas comisiones son altas y otra cosa es hablar de eliminarlas. Porque, por ejemplo, por el hecho de que nosotros digamos que o no estemos conformes con el Congreso Nacional, no quiere decir que hay que eliminarlo. Lo que tenemos que tratar es de lograr que esos senadores y que esos diputados cada día sean mejor electos, mejor representantes nuestros y cada día respondan más a nuestras necesidades. Eso por un lado. Por otro lado, el señalamiento de que las administradoras de riesgo de salud hay que eliminarlas bajo el argumento de que son intermediarias, es un argumento que no tiene sostén en estos tiempos modernos, porque la intermediación no es necesariamente mala. Por ejemplo, ¿cómo ustedes logran obtener estos micrófonos para poder realizar este programa y desarrollar su actividad profesional? A través, fíjense que ustedes son los consumidores de esos micrófonos, pero la fábrica está a lo mejor en China, o a lo mejor en Inglaterra, o a lo mejor en Corea, etcétera. ¿Quién hace posible que esos micrófonos, esas instalaciones sofisticadas que se producen 10.000 kilómetros de distancia lleguen aquí a ustedes? Una serie de actividades intermediarias. Esas actividades intermediarias son necesarias porque de lo contrario el comercio no existiría. ¿Cómo nuestro producto? Ahí la pregunta, don Arismendi, sería también,
porque esto es una situación comercial, lo demás es una situación, digamos, sobre un ser humano que estamos hablando. Entonces, habría que Social, valorar, vamos a darle. claro, habría que valorar la equiparación entre el ser humano utilizado como actividad comercial, que es tal vez una de las referencias que utilizan en este tipo. Bueno, entonces vamos al tema de comercial, ¿verdad? Ciertamente, las administradoras de riesgo de salud, la gran mayoría, son empresas con fines de lucro y en algunos casos con un afán desmedido de generar lucro. riqueza. No es así. Pero también lo son las clínicas privadas. Sí. ¿Y por qué esos grupos no mencionan a las clínicas privadas? Si ahora mismo el gran problema que tenemos son los rebotes que hay en las clínicas privadas. Y además, Y los anticipos. no solo las clínicas privadas, sino los médicos. Los médicos están estableciendo un copago unilateral, ilegal, donde ni siquiera le entregan ningún recibo ni ninguna constancia Así es. a nadie de lo que han cobrado. Los cálculos míos, que siempre se realizan en forma muy modesta, porque yo conozco otros cálculos que dan resultados mucho mayores, indican que en el 2021 los copagos ilegales cobrados a los afiliados de la Seguridad Social ascendieron a 65.900 millones de pesos. 65.900 millones de pesos sobre los cuales el Estado no tiene ninguna constancia, no ha recibido ningún impuesto ni nada por el estilo. Pero eso se agrega a la contribución obligada que tiene que hacer el trabajador del 3% más la que hace su empleador. El resultado en este momento es que desgraciadamente, debido a esos copagos ilegales que se están cobrando, ahora mismo el trabajador en realidad no está aportando el 30%, sino el 54% de lo que cuesta la salud. Sí. Cristian, Don Arismendi, conversaba esta semana con Elsie Marmolejos y ella decía que no hay razón para modificar la ley de seguridad social para obtener las reivindicaciones que se solicitan, dado que la mayoría de estas han sido adoptadas a través del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Y se refería, por ejemplo, a que la ley establece o establecía un tope máximo de rendimientos para las AFP, pero no indicaba que ese porcentaje era el monto que se tenía que cobrar, sino que ese era lo máximo que podía. No que debía aprovecharse eso, pero que a través de resolución en el Consejo Nacional de la Seguridad Social es que se han determinado elementos que generan algunas trabas, tanto para la obtención de quienes cumplen los requisitos como para la facilitación del servicio, tanto en el sector salud como en el sector pensiones, a cada uno de los usuarios que somos nosotros los contribuyentes. Eso es cierto, es un buen enfoque. Nosotros creemos, por ejemplo, firmemente que en el campo de la salud, la modificación a la ley de seguridad social son mínimas para que la población reciba un servicio satisfactorio. El problema es en el campo de la salud que las reformas que la ley plantea no se han aplicado. La famosa atención primaria de la salud. No es posible que este país esté pagando a un médico especialista por atender a un niño con una gripe. No es posible que esté pagando por atender a un niño con una diarrea. Esos son problemas que en cualquier parte del mundo, en Estados Unidos Medicina incluso, familiar. en Canadá, en Europa, lo atiende un médico primario. Atención primaria. No Un tenemos médico cultura de eso. primario, número uno. Número dos, la ley establece la creación de un plan básico de salud que solo incluye un copago, que es el 30% cuando usted compra un medicamento ambulatorio en una farmacia. Lo que se ha impuesto es un plan de servicio de salud que le cobra un 20% de todos los servicios que usted recibe. O sea, eso son distorsiones muy grandes. Ahora, desde el punto de vista de las pensiones, ahí sí es necesario una reforma profunda de la ley, porque, repito, no hay posibilidad en estas condiciones, ni el reparto, ni la capitalización en este momento, en el mundo, ni aquí en República Dominicana, pueden garantizar una pensión digna, por dos razones. Una, porque se ha ido creciendo progresivamente la esperanza de vida de la población y del mundo. Cuando la ley del Seguro Social Dominicano surgió aquí en el 1948, la esperanza de vida de los dominicanos no llegaba a 50 años. Y una persona ya a los 48, 49 años era considerada anciana.
Hoy una persona a los 80 años, 30 años después, se ofendería si le dicen un anciano, salvo que por razones de salud, ella en particular esté más deteriorada de la cuenta. Pero el promedio de los... Yo tengo 79 años casi. Y yo no me puedo considerar un anciano, ni mucho menos. Entonces, repito, por esa razón, la longevidad está imponiendo un cambio. Ni el sistema de reparto, ni el sistema de capitalización individual originalmente contemplaron que el desarrollo tecnológico iba a hacer avanzar tanto a la humanidad al extremo de que la esperanza de vida en la República Dominicana ya pasa a los 76 años. En Japón repasa los 90 años y ese va a ser el futuro de las próximas décadas en nuestro país. Vamos, don Arismendi, a tomar 2 o 3 llamaditas, a ver qué piensa la gente. ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no? Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Buen día, ¿su nombre de dónde? Figueroa, de Santiago. Adelante, Figueroa. Al señor que está ahí, con todo el respeto que se merece, que él nos dice, como dice a los médicos, que cobramos un pospago. Ahora, que sí es justo que a un médico especialista le cobren lo que le están pagando. Si ellos hicieron su ley, la hicieron, nos pusieron preso a nuestro trabajo, entonces lo que negocian con nuestro trabajo dicen que nosotros estamos cobrando de más. Esa es la pregunta. ¿Escuchamos toda junta o quieres No, responder? ¿puedes repetir la síntesis? Porque hablando muy bajito. Él hablaba básicamente de que en la reforma a la ley se le puso precio al trabajo de los especialistas médicos, él es médico parece ser, y que por tanto, que si usted considera justo lo que se le paga hoy a los médicos a través de las ARS, me imagino. Que exacto, el negocio es correcto. Mire, que doctor, negocien con la profesión de él. Mire, doctor, yo considero injusto que se esté pagando tampoco a los médicos. Pero eso no es un problema de la ley, eso es un problema de un reglamento y además de un comité de honorarios profesionales que establece la ley y que prácticamente nunca ha funcionado. Se creó. Ahora, usted tiene que aceptar, doctor, que no es lo mismo cuando un niño va con una diarrea a ser atendido por un médico, la tarifa que debe pagarse, a cuando va con una complicación mucho mayor. Que no es lo mismo cobrar lo mismo, valga la redundancia, cuando una persona tiene una gripe que cuando tiene una neumonía. Y en las condiciones actuales eso es lo que está ocurriendo, porque esas dos personas están en el mismo sitio, uno al lado de otro, en la sala de espera, y el médico cuando lo recibe le cobra la misma cuota, la misma diferencia, el mismo copago. Entonces, lo que nosotros estamos abogando, doctor, es porque se le pague más a los servicios complejos y se le pague lo que corresponde a los servicios que no son complejos, que son productos atendidos en el nivel primario de la salud. Buen día. Buenos días. Sí, adelante. Mira, en el caso, para referirme al doctor que llamó o cualquier otro que pudiera estar ahí escuchando, Sí. hoy día la medicina como tal nos cuesta menos, valga la redundancia, que la falta de atención o dedicación del médico. Señores, usted va a un médico y a veces, por no tener una dedicación, porque yo creo que conocimiento tiene, usted anda deambulando para arriba y para abajo de médico en médico. Y como dice el señor que está ahí, es verdad que cuando ellos se quejan de que no ganan mucho, ¿cuánto ganan cada vez que atienden una gripecita, cada vez que miran a un paciente? Si usted se pone a ver, si usted estudia, si usted se va a la etimología de lo que hace el médico como tal, independientemente de lo que sea su profesión, que es magnífica, salvar vidas, pero sin embargo usted va, te cogen el teléfono delante de ti, tú tienes que repetirle lo que tú tienes, lo que te duele, dónde te duele y cómo, y es una apatía, es una incoherencia lo que hay de la profesionalidad que tiene un médico y la profesionalidad que ejerce al atenderte, y ahí eso hay que revisarlo también. Yo sí puedo decir que
que aunque tengo muchos amigos médicos, siempre digo lo mismo. Oye, si te dicen que la cita es a las 4, que sea a las 4. No, Ay, por cogen tu favor, tiempo. eso es horrible. Es una cosa... Vamos a ir tomando... Buen día, su nombre, adelante. Sí, buen día, Máximo Vargas, desde Santiago. Adelante, Santiago. Saludo a ese equipo joven. En la primera tanda no pude accesar porque estaba en las líneas. Y por favor, permitirme brevemente comentar de cosas que ustedes han comentado, no de esto último. Nada más. Pero estamos en seguridad. Sería mejor, Máximo... Ahorita vamos a tomar otras llamadas. Sí, vamos a tomar después de los otros comentarios. Con el señor Arismendi aquí, sí. Bueno. Y discúlpanos. Sí, para no salir tanto Está del bien, tema. está bien. Ahorita llama de nuevo. Vamos a tomar llamada al final. Buen día, adelante. Sí, muy buenos días. Sí. Sí. No, mi inquietud sobre el tema que está hablando del amigo. Yo no sé, yo lo interpreto, a pesar de la edad de él, como que está confabulado o cosas con los empresarios del medio. ¿Por qué? Porque él tiene que recordar que antes de venir las AFP y las RS, aquí las clínicas privadas tenían un sistema de igualas médicas que la persona por población tenía derecho de ir de manera independiente y pagar el tipo de servicio, un parto, lo que sea, lo pagaba a plazo hasta completar el tiempo. Entonces, se pagaba normal y tú no tenías la obligación de un descuento de un beneficiario, una RS. Pero también en el caso de la AFP, que es lo principal, antes sentían las empresas lo que eran los pactos colectivos y los planes de pensiones independientes en instituciones tanto públicas como privadas. Cuando viene la seguridad social, disuelven todos esos beneficios que eran de los trabajadores y de por sí vienen y crean este sistema que lo que hace es que beneficia a un grupo de empresarios dejando acéfalos, porque por ejemplo, mírense en el Congreso qué tipo de plan de pensión tienen, fíjense los maestros qué tipo de pensión. Entonces, ¿por qué la población normal no tiene derecho a tener un sistema de pensión igual que los beneficie más que el actual que ustedes tienen? Por eso es que yo soy de los que apoya la anulación completa de ese sistema y se vuelva aparte de la ley 379 y que se actualice de una manera que beneficie más a los pobres que a los empresarios que son ustedes y que usted está apoyando ahora mismo. Bueno, no sé si usted tiene alguna opinión. Bueno, usted tiene toda la libertad de juzgar a su manera en lo que yo estoy señalando, pero no creo que se corresponda con la realidad ni con mi comportamiento durante 30 años de trabajo en este tema, porque yo le quiero reiterar ahora mismo a usted que la comisión que cobran las administradoras de fondos de pensiones es alta y que debe ser bajada. Y debo decirle lo siguiente, el gobierno pasado convocó a través del Senado de la República a un grupo de especialistas para analizar una famosa propuesta de modificación de la ley, la ley 1320, en donde se cambiaba el tipo de comisión que cobran las administradoras de fondos de pensiones, y yo fui el que sostuvo de una manera consistente mi oposición en ese sentido, porque consideraba que lejos de reducir las comisiones de las administradoras de fondos de pensiones, lo que hacía es que la aumentaba, y los resultados que se están viendo son exactamente los mismos. De modo que les respeto su punto de vista, pero creo que nosotros hemos hecho lo que ha sido posible para que el trabajador dominicano reciba el mayor trato en cuanto al sistema previsional dominicano. Bueno, agradecemos la presencia con nosotros, como le habíamos dicho, de Delirio de Persecución, que le teníamos montada a don Arismendi. Pero mis coordenadas están ahí para la próxima. Sí, no, le agradecemos que haya estado con nosotros y que pueda pues lanzar un poco de luz sobre este tema, que es un tema de amplio debate y de mucha controversia en la sociedad. Así es. Muchísimas gracias. Le deseo muchos éxitos a este programa, que aprovechen lo temprano de los sábados para llegar y reiterarme a la disposición de ustedes cuantas veces sea necesario. Vamos a tomar eso en cuenta, don Arismendi, que usted sabe. Cambie fuera.